Mi nombre es Andrés Cuadrado y hago parte del curso de sistemas dinámicos. Mi documento de identidad. En esta ocasión voy a hacerles una breve explicación del ejercicio el cual me ha correspondido para la actividad de la etapa 2. Eh, el ejercicio seleccionado fue el ejercicio E, donde nos dice lo siguiente: el sistema eléctrico de un equipo está soportado por un circuito que garantiza los bajos niveles en pérdida de voltaje de alimentación de este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 5 relacionado a continuación. Los datos que nos piden a nosotros complementar, siendo que el equipo está compuesto por una bobina, una resistencia 1, un condensador y una resistencia 2. El voltaje de entrada eh, nos dice que la resistencia 1 debe ser igual al tercer dígito de nuestro documento. En este caso sería el 5 de mi documento de identidad. La resistencia 2 al cuarto, que sería el 2. La bobina al primer dígito, que sería el 7. Y el capacitor correspondiente a mi grupo colaborativo, el cual es el número 7. Una vez identificado las mallas en este circuito mixto, tenemos dos mallas. Aquí tenemos la representación del flujo de la corriente o la corriente. Una corriente que entra a un nodo y se divide en dos caminos. Una por donde está la resistencia 1 con el condensador y la otra por la resistencia 2. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, nos dice que en la suma de los voltajes, el voltaje total es igual a la suma de las caídas de voltaje en cada uno de los elementos. Como podemos ver aquí, tenemos la fuente, la resistencia, la R1 y el condensador que hacen parte de la malla 1. Seguido a esto, la corriente que pasa por la bobina es igual a la corriente de la R1 que está en serie con el condensador y la resistencia 2. Estas dos sumas serán igual a la corriente que pasa por el circuito. Como podemos ver, tenemos el modelamiento de la derivada de la bobina o de un inductor, el cual se representa de esta forma. Seguido a esto, tenemos que el voltaje 1 es igual a la corriente por la R1 más el condensador más la bobina de la derivada de la bobina. Ahora procedemos a despejar la ecuación, siendo que pasamos el término conjunto donde se encuentra la derivada de la bobina al lado izquierdo y al lado derecho pasamos el voltaje, quedándonos la expresión de la siguiente forma. Realizamos, pasamos la bobina a dividir en todos los términos, reemplazando nos queda la primera ecuación de la siguiente manera, como podemos ver aquí. La segunda malla está compuesta por la resistencia 1 más el condensador. Esto es igual al voltaje de R2. Y el voltaje total, como lo habíamos dicho anteriormente, es igual al voltaje que pasa por el condensador, el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje del capacitor. No incluimos la resistencia 1 porque como estos dos elementos están en paralelo, sería el mismo voltaje para ambos. Aquí podemos ver que el voltaje de R2 es igual al voltaje del condensador más la resistencia 1. De esta manera obtenemos que el voltaje de R2 es igual a la corriente de R2 por R2. Para hallar la corriente que pasa por R2 es la misma corriente que pasa por R1 y el capacitor. Entonces vemos aquí la corriente de R2 es igual a la del capacitor, igual a la de
Realizamos para obtener la ecuación modelo de voltaje, la corriente menos la corriente IC por la corriente es la corriente de R2, y aplicando la corriente de capacitor obtenemos nuestra ecuación. Tenemos en cuenta que la corriente del capacitor es igual a la derivada del capacitor. Seguido a esto, realizamos los cambios en la ecuación para obtener la ecuación modelo. Realizamos el despeje. El término del condensador pasa al lado izquierdo. Pasamos el voltaje del capacitor al lado derecho con signo negativo. Y tenemos que pasamos a R2 a dividir en los dos términos iguales se simplifican, quedaría 1 sobre condensador y 1 sobre R2 por el condensador. Realizando la operación, tenemos que la bobina nos da 1 sobre 7 menos el capacitor, que sería 1 sobre 14. Una vez tenido las dos ecuaciones, como vemos aquí tenemos la figura. Vamos a mostrarla aquí en el MATLAB, donde la podemos visualizar mejor. Entonces, teniendo las dos fórmulas, tenemos aquí el tiempo y la constante del voltaje de entrada. Aquí tenemos la ganancia, que sería V1, entra, pasa por el integrador, devuelve al condensador, regresa positivo, e igualmente la bobina que va conectada a al capacitor de la ecuación 2. La bobina 2 va conectada a la bobina de la ecuación 2, entra, sale al integrador y pasa al osciloscopio. Esto nos genera una señal, la cual nos da la siguiente gráfica, donde nos dice que en 5 segundos la ganancia sería de 6, y como podemos ver, la bobina tiene una ganancia de corriente. Este sería nuestra gráfica que representa el modelo matemático del ejercicio. Esto sería todo por el momento, agradeciendo su atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.